sobre educación superior. De repente, en el contexto de la reforma educativa, pues se ha dejado a un lado la educación superior. La reforma educativa tuvo sobre todo que ver con la educación básica, en pues tratar de meter orden en cuanto a los maestros que dan clases, saber primero cuántos son, porque no sabía cuántos eran, después saber si esos maestros están capacitados para estar frente al aula, y por eso los exámenes de evaluación que comenzaron desde el año pasado y que ya han arrojado algunos resultados. Pero bueno, no se ha tocado, digamos, no se ha hablado demasiado de educación superior. Vamos a hablar sobre esto el día de hoy. Vamos a conversar con el maestro Jaime Valls Esponda, quien es el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES. Hay muchos temas en la educación superior, temas como las crisis de pensiones que muchas universidades públicas están teniendo que enfrentar. Hay sistemas de pensiones pues que están virtualmente quebrados, que están en unas condiciones muy difíciles para seguir pagando a las personas que están aseguradas por estos sistemas de pensión en diferentes partes del país. Hay retos para la educación superior, para poderse conectar con el mercado laboral, para que quienes estén estudiando en las universidades públicas, pero también en las universidades en general, tengan una opción profesional a la hora de terminar sus estudios, porque de repente se dice, pues vamos a garantizarle el pase automático a todo aquel que quiera estudiar, que vaya a la universidad pública, pero luego vienen las preguntas que uno tendría que hacer, que es cómo vamos a pagar esos estudios, con qué recursos se van a pagar, si las carreras que están disponibles son las carreras que se necesitan en el país. En fin, todos estos temas queremos platicarlos con Jaime Valls Esponda, quien tengo en la línea telefónica. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal, Pascal? Qué gusto saludarlo. Buen día a usted y a toda la audiencia. Estaba yo haciendo una introducción de los retos que a mi juicio tiene la educación superior en México, sobre todo la educación pública. Hablaba yo de los sistemas de pensiones, hablaba yo pues de que las carreras que están estudiando los muchachos vayan a servir para que ellos puedan encontrar trabajo a la hora de titularse. En fin, yo creo que son muchos los retos y me gustaría que usted pudiera ayudarnos a abordar esto informativamente. Sí, como no, gracias por la oportunidad. La semana pasada iniciamos un foro precisamente de revisión de la legislación en educación superior con la Comisión de Educación del Senado de la República. Estuvo el secretario Aurelio Nuño en la inauguración, como el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Roberto Gil. Fue el miércoles de la semana pasada y este próximo miércoles también vamos a continuar con estas mesas. La Ley de Coordinación para la Educación Superior no se ha actualizado en los últimos 38 años y bueno, es evidente que la realidad ya es otra a la de hace 38 años y lo que estamos proponiendo es revisarla, pero con los especialistas, tanto con titulares de instituciones de educación superior como investigadores y sobre todo la sociedad en general, alumnos también. Esos son los puntos que mencionaba. El tema de pensiones y jubilaciones es un tema pues es una amenaza no solamente para garantizar la viabilidad financiera de las universidades, sino también para lo que sigue, ¿no? Es importante decir que el personal académico y administrativo pueda retirarse en condiciones dignas, y bueno, las situaciones han cambiado, las variables demográficas, se ha incrementado la esperanza de vida, la falta de previsión financiera hacen insostenible en la actualidad las condiciones en que fueron pactadas hace años estas condiciones de jubilaciones y pensiones. Hay que decirlo que no es un tema privativo de las universidades, sino lo vemos en los sistemas de pensiones tanto públicos como privados a nivel nacional e internacional. Sobre ese tema, ¿hay algunos que uno pudiera decir están o quebrados o en virtual quiebra técnica, maestro? Pues es un tema así muy complicado, es muy heterogéneo como se ve en las universidades públicas. Hay universidades públicas que tienen el sistema de pensiones y jubilaciones con dependencias federales como el IMSS o el ISSSTE, hay otras con dependencias estatales, otras que tienen su propio
su propio régimen de pensiones, otras que tienen combinados. Entonces es muy heterogéneo y sí, sin duda hay que hacer algo porque ya hay, es insostenible, como te decía hace un momento, se está utilizando recursos de la nómina ordinaria para poder pagar las obligaciones referentes a estos sistemas de pensiones, sobre todo las universidades que no tienen el sistema con un organismo, una dependencia federal o estatal, y bueno, pone en riesgo, ¿no?, el ejercicio profesional, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, generar y aplicar innovadoramente el conocimiento. Entonces sí es un tema importante que nosotros lo analizamos en un foro el año pasado en la Asociación Nacional de Universidades, y en estos foros que estamos haciendo en el Senado hay una propuesta de hacer un planteamiento macro, general, una legislación marco, porque si se atiende aisladamente son problemáticas muy heterogéneas, como te decía. Bueno, pasando a otras cosas, con frecuencia escuchamos como una propuesta pues de campaña adelantada, que hay quien propone que todo el que quiera estudiar en una institución de educación superior pública pueda hacerlo. ¿Esto es viable? Es decir, ¿una propuesta así tendría viabilidad? Pues tenemos que estar muy conscientes de la capacidad que tiene actualmente en la cobertura del país. Estamos nosotros, en este momento el secretario de Educación lo dijo la semana pasada, en un 35% de cobertura de jóvenes en edad de ir a la universidad que están asistiendo. En otros países del mundo el promedio es de 50%. Hay una meta en el programa sectorial de educación de llegar al 40%. Entonces hay que estar conscientes de la realidad de nuestro país en este tema de cobertura, y no nada más te diría de cobertura, sino es cobertura con calidad, una educación que sea pertinente, que sea de calidad. Actualmente en el país existen más de 3,000 instituciones de educación superior entre públicas y particulares. Yo te podría decir que no todas están evaluadas y no todas necesariamente ofrecen programas de calidad. Bueno, justamente sobre ese punto, yo sé que ANUYES agrupa, digamos, a las escuelas públicas, es así, a las públicas y instituciones particulares también. Sí. Tenemos 180 instituciones de educación superior. 180 particulares. 180 son 150 públicas y 30 particulares en nuestra asociación. Las de mejor calidad, las que se evalúan, y es una asociación que tiene 65 años, donde de estas 180 instituciones se hace más del 90% de la investigación en todo el país en temas de educación superior, bueno, en la investigación científica y tecnológica para poder llegar a temas innovadores, se hacen en las universidades afiliadas a la ANUYES. Es bien sabido, maestro, que ha habido una proliferación de escuelas particulares que ofrecen carreras, incluso de repente cuando uno ve los anuncios que dice que ofrecen pues carreras en 2 años y posgrados en 1 año, aparentemente, digamos, simplemente a juzgar por esta publicidad y porque todo lo que parece gratis y fácil generalmente es falso, pues uno pensaría que hay muchas escuelas que son un verdadero engaño en el sentido de, pues no sé cómo obtuvieron pues sus permisos, pero no parecería ser una gran cantidad de ellas, estas que han surgido de manera casi instantánea en muchas partes del país y que ofrecen este tipo de carreras, no parecerían ser una opción que termine con el egresado pues encontrando trabajo gracias a la calidad de la educación. Sí, es un tema precisamente que estamos analizando en los foros que te decía de educación superior en el Senado de la República, es precisamente ver cómo obtienen los REBOEs, o muchas veces estas instituciones que tú mencionas dicen el REBOE, el sí. Trámite, ¿no?, el registro de validez oficial que expide la autoridad competente, ya sea a nivel federal o estatal, también existe. Entonces habría que ver eso la recomendación es revisar que tengan los REBOEs perfectamente autorizados y que tengan programas que se evalúen constantemente. Eso es algo fundamental para poder, todo lo que no es evaluado, pues realmente no se puede mejorar y no sabemos en qué condiciones estarán. Es uno de los temas que estamos planteando precisamente en los foros, en estas mesas de debate que están llevando a cabo en el Senado de la República, para actualizar y para poder tener una legislación acorde con las necesidades, y en los planes de estudio también ser más flexibles, tener esta posibilidad de que los jóvenes, como en otras partes del mundo, puedan diseñar sus carreras
con temas acordes a la realidad del país, a la realidad de las diferentes regiones. Hoy vemos estas reformas estructurales tan importantes que se han hecho por parte del presidente de la República y autorizadas y aprobadas por el Congreso de la Unión, que van a cambiar y que están cambiando la realidad del país. Bueno, tenemos que estar las instituciones de educación superior acorde a estas necesidades que se van a tener y poder preparar el capital humano, los jóvenes, con estas especialidades en temas de industria automotriz, aeronáutica, en energía, que es algo totalmente novedoso para el país. Estamos trabajando en adecuar sus programas de estudio. No es el propósito de esta entrevista, pero déjeme contarle que con motivo de una investigación que hice sobre el tema de la colegiación de los abogados, pues me encontré en internet con que hay quien ofrece los REBOEs, los vende, digamos, estos certificados de validación para las universidades, e incluso en carreras como Derecho, donde se requiere tener una biblioteca, hay hasta quien renta bibliotecas para poder pues tener este permiso. ¿Este es un tema que debiera revisarse? Por supuesto, y lo estamos planteando. Hicimos también un foro sobre el tema de colegiación, ya que lo mencionas. Sí. En la NUYES, las instituciones afiliadas en la NUYES, estamos a favor de la certificación y de la colegiación voluntaria, no una colegiación obligatoria. Ya la Comisión de Competencia Económica ya hizo un resolutivo al respecto, en lo complicado que sería para el país una colegiación obligatoria. Y eso es uno de los temas también que estamos planteando en esta revisión de la legislación en educación superior, que sin duda tiene que actualizarse, y que la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Superior están totalmente de acuerdo con estos planteamientos, revisarlos para poder reflexionar y poder hacer propuestas viables que sean acorde a la realidad y a las necesidades del país. Por último, maestro, ¿hay carreras que pudiéramos considerar saturadas en cuanto a que pues quien egrese con un título va a tener mucha dificultad de colocarse en el mercado laboral? Pues hay carreras que tú sabes que son siempre son las que tienen mayor demanda, pero también se está pasando un fenómeno en nuestro país que están creciendo el número de las ingenierías. Es una realidad y hoy lo vemos, ¿no? Y se necesitan más ingenieros en el país, pero sí hay carreras, las tradicionales, que siempre tienen mayor demanda, y lo importante es que los jóvenes conozcan esta posibilidad, esta orientación vocacional, y que sepan que hay opciones novedosas para el país, innovadoras, con muchísimo futuro en temas de las reformas estructurales. No solamente en la parte técnica y científica, sino también en las humanidades. Es fundamental también el fortalecimiento de las humanidades para el desarrollo de toda sociedad. Pues maestro Jaime Valls Esponda, secretario general de la NUYES, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Un agradecimiento por parte de nuestra asociación. Gracias, un saludo respetuoso a la audiencia. Gracias maestro. Bueno, pues ahí está la opinión del secretario general de la NUYES sobre este tema muy importante. La NUYES, que agrupa, como ya nos decía el maestro, a 150 instituciones de educación superior públicas y a 30 privadas, las más importantes en la República.